Está con nosotros Daniel Lacalle, economista jefe de 36. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días. Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Trump, aranceles, pero el mercado está, bueno, sin dejarse llevar, porque puede haber en ese entorno proteccionista un problema de crecimiento o un problema de beneficios empresariales, ¿no? Claro, porque lo que el mercado yo creo que se da cuenta es que llevamos con aranceles y con aumento de medidas de barreras al comercio durante muchos años. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los medios de comunicación y el debate político se centra cuando gana Trump en aranceles y proteccionismo, como si no hubiese aranceles y proteccionismo antes. Entonces, claro, no tiene ningún sentido. El mercado lo que está haciendo simplemente es ajustar sus expectativas a lo que ha sido una realidad de los últimos 16 años en las que hemos visto aranceles a los paneles solares, aranceles a los vehículos eléctricos, aranceles a las tecnológicas en China, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que el mercado va a continuar reaccionando con mucha menos intensidad cada vez. A partir de aquí, ¿qué fotografía le puede esperar a Europa, ¿no? ¿Qué impacto tiene? No parece que el DAX alemán, que parecía que esta mañana podía sufrir, esté sufriendo, todo lo contrario, va hacia arriba. Pero ¿cómo puede impactar a Europa y cuál puede ser la respuesta de Europa? Porque ha dicho Scholz que lo haría en una hora, que en una hora el plan ya está hecho y que contestan. ¿Qué va a contestar Europa? ¿Qué va a contestar? Exactamente, tú lo has dicho, ¿no? La Unión Europea le ha dicho a la administración de Trump que mucho cuidado porque importamos muchísimo gas natural licuado de Estados Unidos e importamos muchísimos bienes esenciales de Estados Unidos. Es decir, le ha dicho que no tiene nada que pueda hacer. En cualquier caso, fíjate qué curioso. La administración Trump le ha dicho: en el momento en el que elimine el impuesto mínimo para las multinacionales, se le reducen los aranceles. En el momento en el que elimine las barreras a automóvil, ganadería e industria, se le reducen los aranceles. Es decir, si lo piensas, para los europeos, si la amenaza de los aranceles de Trump es un factor positivo, por eso está reaccionando así el mercado, porque se ve obligada la Unión Europea a levantar sus trabas comerciales y también financieras. Recuerda que en la Unión Europea está fiscalizada la inversión extranjera, que es una cosa alucinante, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esos factores se van a ver, van a ser claros. Ahora, la Unión Europea no tiene nada con lo que responder. Como le pongan aranceles porque la Unión Europea decide ir de dura y decide que por encima de todo se mantiene la burocracia, los altos impuestos y las trabas al comercio, como vaya por ahí, la Unión Europea no tiene nada con qué responder. Varios medios anglosajones económicos durante el fin de semana decían que Europa podría prepararse para reactivar la cláusula de escape de las reglas fiscales, tal y como se hizo en el COVID-19, para darle a Trump lo que quiere alrededor de la defensa. Es decir, invertir en armamento, poder defenderse o poder tener una posición más de disuasión frente a Rusia, cumplir o ir cumpliendo, ¿no?, con un incremento de la inversión, pero mediante esa cláusula de escape que ya tuvimos en el COVID-19. Sí. Yo decía esta mañana, esto se empieza a parecer mucho a la fotografía anterior a 2018. Exacto. Tienes el core de la compañía limpio y tienes un montón de inversiones podridas por alrededor, pero como no está en el core, el inversor dice, oiga, si usted estaba bien. Claro. No está bien, es que usted me está haciendo contabilidad creativa. Me está haciendo contabilidad creativa, esa idea. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. La idea de no se va a contar como déficit excesivo el gasto en defensa, pero eso es deuda que se paga y que se debe todos los meses y que se emite. Estamos haciendo contabilidad creativa. Ya hemos llegado a niveles absolutamente alucinantes. En España, la deuda, según el protocolo de déficit excesivo, es 1,6 billones, pero la deuda total emitida son 2 billones. Ya estamos escondiendo deuda con esto del protocolo de déficit excesivo y no se cuenta la deuda en manos de las administraciones públicas, etcétera. Por lo tanto, eso no soluciona nada. Eso no soluciona nada porque, de hecho, lo que lleva es a la Unión Europea a empeorar su situación con respecto al mercado de deuda y con respecto a la solvencia de los Estados. Los Estados lo que tienen que hacer es decir, sí, efectivamente, vamos a invertir más en defensa, pero vamos a gastar menos en ridiculeces, que hay muchas, ¿no? Es decir, motosierra. Claro, o sea, aquí en la Unión Europea o se empieza a implementar la motosierra, o el problema de Francia, que se va a aumentar
el propio de Francia y va a extenderse a otros países. Aquí en España, ya vuelvo a repetir, aquí hemos aumentado la deuda en 452.000 millones y el gobierno se vanagloria de bajar el déficit por el denominador, por el PIB nominal, porque tenemos más inflación. Por lo tanto, yo creo que hay que ser muy cauteloso con respecto a Europa. Europa, el problema que tiene es que ante una negociación comercial con cualquiera de sus socios, sea China o sea Estados Unidos, es que no tiene ases en la manga. La Unión Europea ha eliminado su capacidad de negociar con respecto a la defensa, con respecto a la tecnología, con respecto a la energía y con respecto a la industria. Entonces, ¿qué es lo que puede negociar? No puede negociar nada, puede utilizar la herramienta de la pataleta, pero poco más, ¿no? A partir de aquí, ¿cómo España en concreto puede verse afectado por el entorno arancelario? Porque hablaba Trump de la posibilidad de hacer aranceles recíprocos, no por ejemplo contra todo un entorno, sino a países concretos. Es decir, podría ir directamente contra distintos países arancelariamente para intentar evitar, por ejemplo, afectar a Meloni o afectar a otros países europeos? Bueno, seguro, ya lo ha dicho la administración Trump, que no va a tratar con la Unión Europea como si fuese un todo único, porque los países no tienen posiciones completa y absolutamente unívocas con respecto al comercio. Entonces, claro que puede tomar medidas contra España, entre otras cosas, porque como el gobierno de España no se le ha ocurrido otra idea que presentarse como la alternativa mundial al gobierno de Estados Unidos, que es como si me presento yo como la alternativa mundial al gobierno de China, una idiotez, ¿sabes? Pues entonces, obviamente, el gobierno de Estados Unidos lo considera, y además lo considera de una manera confrontacional, o sea, y eso va a ser claramente negativo. Y tenemos un problema en España, porque el partido que está en el gobierno ha dicho públicamente que prefiere acercarse a China y que prefiere acercarse a otros países antes que negociar con Estados Unidos. Eso no cae en saco roto. Pues muchísimas gracias por toda esa fotografía. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Muchas gracias. Esta noche además en Money Market. Nos vemos ahí. Muchas gracias. Buen día, buen negocio. Buen negocio.